Bien, finalmente la tercera entrega de esta parte del problema de la pobreza dentro de la ciudadanía y de la ciudadanía contemporánea. En el video anterior les comentaba cómo funciona esto de la pobreza, cómo es esto de la pobreza a nivel mundial. Y ahora les describo rápidamente así como una estructura muy sintética, pero ustedes van a tener que leer el texto para que sea mucho más complejo y mucho más intensa su lectura. El texto que va de la página 17 a la 24 del cuadernillo. El texto arranca de esta manera. Una primera introducción que va desde los párrafos 1 al 3, una presentación por parte del autor, del expositor. En los párrafos 4 y 5 se hace una introducción al problema. Ahí hacen una primera presentación de cuál es la situación y de qué es lo que él va a querer hablar frente a esta asamblea de la ONU. En el párrafo 6 se hace un primer acercamiento a los autores actuales de esta situación de pobreza y de exclusión que vive un gran número de la sociedad, de la humanidad contemporánea. Recuerden que el texto es del año 2015, por lo tanto tiene una vigencia hasta el día de hoy de 5 años nada más. El mundo no ha cambiado de manera sustancial en estos últimos años, sino más bien que se ha profundizado esta cantidad de gente que se ha introducido al ámbito de la pobreza, al lugar de la pobreza y la exclusión. En el párrafo 7 hay una primera presentación de los excluidos en relación con el problema del medio ambiente. El autor del discurso va a relacionar, va a vincular los problemas medioambientales con el problema de la pobreza. De manera muy estrecha esta relación vincular entre los problemas medioambientales y la generación de la pobreza. Va a establecer una especie de triángulo. Si ustedes lo miran con mucho detenimiento, lo perciben con mucho detenimiento, va a haber un triángulo. Los causantes de los problemas medioambientales, el problema medioambiental y como consecuencia los pobres, los nuevos pobres, los descartados, va a decir él. Entonces, este triángulo de los autores del problema de la pobreza, los autores también del problema del medio ambiente, la problemática del medio ambiente que va a traer aparejado el sinnúmero de pobres en el mundo. Entonces hay un triángulo, ese triángulo está clarísimo y presentado en este párrafo 7. Desde el párrafo 9 y hasta el final del texto va a desarrollar claramente y específicamente quiénes son estos nuevos pobres, cuál es su situación respecto de la problemática del medio ambiente y quiénes son los autores. Sin duda, quiénes son los autores. En el párrafo 15 explícitamente hace una referencia a quiénes realmente son los causantes, aquellos que son los responsables de esta situación de pobreza. Así que los invito a que puedan leer el texto. Una vez que terminan de leer el texto, la idea es la siguiente, igual se lo voy a poner en la plataforma de manera escrita. La idea es la siguiente. Armen ustedes, una vez que terminaron de leer el texto, de sacar las ideas principales y secundarias, armen ustedes un texto que no tenga más de 4 párrafos a modo de discurso. Fíjense que este texto tiene 3 partes. Una presentación, una introducción, una presentación, como si estuvieran ustedes hablándole a la Asamblea General de ONU. Una presentación, un desarrollo donde se ponen desenlaces, donde se nombran los autores, donde se describe la pobreza y donde se proponen algunas soluciones. Y en la conclusión, en la tercera parte, cuáles serían los desafíos para estos a quienes se está hablando. Entonces, volvemos otra vez. La idea es que ustedes puedan escribir muy rápidamente en una hoja, en una página, no más de 4 o 5 párrafos, un discurso, como si ustedes estuvieran hablando a la Asamblea General de ONU, ¿sí? Y en el primer párrafo va a ser una introducción al problema, en los segundos, en los párrafos más siguientes, sería más contenido, más poblado, colocar cuál es la problemática y qué es lo que ustedes están denunciando respecto del tema de la pobreza y del medio ambiente, y finalmente cuáles serían los desafíos y las soluciones que podrían proponer en esa estructura del discurso. Entonces los invito a que construyan ese texto
Recuerden que ustedes van a estar hablándoles a una Asamblea General de ONU, a los presidentes de los estados, para que tomen medidas respecto del problema de la pobreza. Muy bien, chicos, los invito a que puedan construir ese texto y me los envíen para poder yo recorregirlos y reenviárselos en la medida de mis posibilidades. Muy bien, nos vemos, gracias.